de investigación de distintos países buscaron fórmulas para poder comunicarse con sus tropas a largas distancias y con los navíos en alta mar, logrando así una ventaja militar sobre sus rivales. A la invención de la radio, en su tiempo denominada telegrafía sin hilos, se le atribuye a distintas personas a lo largo del mundo, dependiendo del país. En Rusia es Alexander Popov, en Estados Unidos Nikola Tesla, y Guglielmo Marconi fue el primero en comercializar el invento desde el Reino Unido. A principios de 1896, Popov transmitió el primer mensaje telegráfico entre dos edificios de la Universidad de San Petersburgo, siendo este Heinrich Hertz. El mismo año, Marconi obtuvo la primera patente del mundo sobre la radio, la patente británica 12039, pero países como Francia y Rusia rechazaron reconocer su existencia debido a las publicaciones de Popov. La radio pronto pasó del mundo militar al civil, permitiendo el acercamiento de la información y la música a las masas, con la primera transmisión radiofónica en la que se pudo escuchar la canción Oh Holy Night y unos pasajes recitados de la Biblia en la Nochebuena de 1906, desde Brand Rock Station, Massachusetts. Next, I will play O Holy Night on the violin, followed by a short passage from the Bible. El primer aparato de radio de la historia fue la radio galena, inventada en 1910 por Henry Dunwoody y Cranleigh Wither Picard, con la cual era imposible cambiar de dial, hasta que 7 años más tarde el francés Lucien Levy inventó el super heterodino. En 1948 se revolucionó el mundo de la electrónica con la aparición de los transistores, artefactos semiconductores capaces de interrumpir, atenuar o dejar fluir una corriente eléctrica, permitiendo la aparición de la primera radio de transistores 5 años después. Estas eran más eficientes, livianas, económicas y pequeñas que las tradicionales, durando hasta los 80, cuando fueron reemplazadas por nuevas tecnologías más eficientes. La siguiente evolución surgió con la llegada de los reproductores de MP3, con los cuales se debía incorporar algún sistema de recepción alternativo. Luego llegó la aparición del Digital Audio Broadcasting, o DAB, tecnología que digitalizaba el envío y recepción de emisiones. A principios del siglo XXI, las emisoras tradicionales empiezan a transmitir su programación por medio de Internet. A partir de 2006-2007, las conexiones de banda ancha se popularizan y empiezan a surgir servicios como Spotify, Pandora o Grooveshark, que reemplazaron a la radio como tal. Por lo cual, los fabricantes comenzaron a integrar funcionalidades de recepción y de streaming en los aparatos electrónicos. El alemán Paul Nipkow inicia en 1884 la invención del disco Nipkow, un disco metálico con una fuente de luz que servía para proyectar sobre láminas de selenio la luz proyectada por los objetos, siendo el primer intento por capturar imágenes en movimiento. Vladimir Zworykin inventó en el año 1923, según la patente Westinghouse, el iconoscopio, que era un tubo electrónico. Después, Philo Farnsworth inventó el tubo disector de imágenes, siendo estos dos inventos los que más adelante permitirían la aparición de la televisión eléctrica. La primera experiencia televisiva exitosa ocurrió en 1925, cuando el escocés John Baird logró sincronizar dos discos Nipkow unidos a un mismo eje, usando uno como transmisor y otro como receptor, logrando transmitir eficazmente la imagen de la cabeza de un maniquí a 14 cuadros por segundo. 2 años más tarde, la transmitió a lo largo de 438 millas, usando un cable telefónico, para luego volver a hacerlo desde Londres hasta Nueva York. Este formato, que se comercializó en los Estados Unidos, Reino Unido y la URSS, se trataba de radios que contaban con un tubo de neón detrás de un disco de Nipkow, que producía una imagen del tamaño de una estampilla, magnificada por un lente al doble de su tamaño. En 1927, la BBC, la CBS y la NBC de Estados Unidos produjeron las primeras emisiones de programación, las que no se emitían en un horario regular. 3 años después, se hizo la primera transmisión simultánea de audio e imagen en blanco y negro. La primera vez que se emitió programación pautada fue en Inglaterra en 1986 y en Estados Unidos en 1989. Y en Estados Unidos se creó la National Television System Committee, o la NTSC, la cual reguló las normas de fabricación de los mecanismos de televisión para que fueran compatibles entre las diferentes empresas americanas. Luego, se crearon sistemas de codificación de colores, el primero por un equipo de la Compagnie Française de Télévision, conocido ahora como la Technicolor, en 1956, la Sequential Colelua à Mémoire, o la SECAM, y 5 años después, en el Reino Unido, la Phase Alternating Line, o PAL. El uso de satélites para la recepción y el envío de las emisiones televisivas facilitó su distribución al hacerlas más ágil, veloz y efectivas a lo largo de amplias áreas geográficas.
Esto también permitió el acceso a programación extranjera a través de suscripciones pagas, las que requerían la instalación de antenas parabólicas en el techo de los edificios, que luego fueron trasladadas a las ventanas de los departamentos. A partir de la década de 1980, la televisión empezó a digitalizarse, permitiendo una mayor capacidad de transmisión de datos, mejor resolución y el total aprovechamiento de la potencia de procesamiento del mundo computerizado. La digitalización se aplicó a la producción del video y a la transmisión del mismo, tanto por satélite, cable y radiofrecuencia terrestre. Actualmente puede verse televisión en computadoras equipadas para ello y a través de plataformas de internet como YouTube, tanto en vivo como en diferido.